Los resultados de las elecciones presidenciales y la inminente llegada de sectores opositores al poder otorgan un plus para lo que será el panorama electoral en este 2020. En ese sentido, los departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado representan las joyas de la corona a conquistar por el volumen de electores que poseen y se convierten en una nueva oportunidad para que frente a amplistas y opositores midan fuerzas voto a voto para ver quién obtiene el acceso a los gobiernos departamentales. La falta de definiciones por parte de la llamada coalición multicolor y la ratificación de una candidatura única del Frente Amplio por parte de Yamandú Orsi en Canelones centra el debate en las puertas de la coalición de izquierdas, sus sectores y los que por ahora son los tres representantes del partido para la carrera por la dirigencia de la Intendencia de Montevideo. En las últimas horas, toda esta tensión repercutió en redes sociales, brindando imágenes de cómo se comienza a vivir esta carrera electoral departamental y quiénes están mejor o peor posicionados en la palestra política de las redes. Todavía no se consumió el primer mes del año, no pasaron ni siquiera 2 meses desde que se concretó, se realizó el balotaje que eligió al próximo gobierno nacional y las elecciones departamentales de Montevideo en este país que concentra mucho en la capital, como ocurre en Uruguay, ya han hecho que las redes sociales vuelvan a meterse en clima por lo menos preelectoral. Joan Ávila, de Nightstream, bienvenido. De eso nos vas a hablar hoy. Muchas gracias, Martín. Sí, comenzó el calor y se calentaron las redes con la campaña electoral. Una semana bastante movida y que sigue, como comentaban hace rato en el informativo, ahora parece que está tomando un poco más de relevancia el comportamiento en la interna de la coalición multicolor, pero hoy vamos a hablar de lo que está pasando en la vereda del frente. En el Frente Amplio. Del Frente Amplio. Bien. ¿Qué tuvimos en estas últimas horas? Bueno, la designación, mejor dicho, el acompañamiento a Carolina Cose por parte del Partido Socialista, el cambio en la toma de decisiones de Daniel Martínez ahora formará parte de esta interna, de esta campaña por las departamentales. Formalizando su aspiración a ser candidato. Es así. Y bueno, un Álvaro Villar que pese a no estar sonando mucho en redes sociales, tiene unas importantes características que vamos a comenzar. Para eso trajimos un par de placas y que les podemos presentar. En la primera placa, a ver, vemos un poco cuál es el volumen de conversaciones que estamos teniendo. Estamos teniendo alrededor de más de 16.000 contenidos. Esto fue con un corte al día de hoy a las 9 de la mañana y en los últimos 5 días. Acumulado en 5 días, 16.000. 16.000 contenidos. Es un volumen bastante interesante porque cuando lo comparamos contra lo que generó, por ejemplo, Daniel Martínez durante el balotaje, Sí. es alrededor de un 15% ya antes de que se ratifique en efecto que van a ser las tres personalidades que van a representar el Frente Amplio en las departamentales, ya tenemos un volumen de participación importante. Y además que vemos allí en la placa, vemos allí un pequeño mapa de colores que no es más que las interacciones y cómo se están relacionando los usuarios en redes sociales con foco en Carolina Cose, por allí con sus publicaciones oficiales y sus retweets, una comunidad en color azul que está cercana a Daniel Martínez, que no solamente impulsa lo que publica el aparente candidato, sino que también lo menciona y le critica y pone en tela de juicio su nombre en las redes. Y por otro lado, una red un poco más pequeña, asociada a Villar, y todo esto se contrasta con los números que tienen al lado, donde, bueno, hoy, al día de hoy, al corte en la mañana, la presencia en redes sociales la lidera Carolina Cose. Ajá. Y allí es interesante, ¿no? Porque que estés liderando una red a nivel de menciones no quiere decir que te esté yendo bien. Y la segunda, Daniel Martínez, precisamente por este aparente impasse que parece que tiene la interna del Partido Socialista. Y bueno, de tercer lugar, con un tercio de esos contenidos que generan estos candidatos, llega Álvaro Villar. Y como te decía, estar en redes sociales o tener una alta presencia puede ser bueno, puede ser malo. Y allí vemos en la siguiente placa cómo se invierte totalmente esta tendencia. ¿Y qué tenemos allí? Vamos a tener
la imagen o la aprobación que están teniendo en redes sociales estos tres precandidatos, podríamos llamarlo. El orden pasa a ser distinto. Sí, totalmente. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, se debe a lo que está hablando la gente en redes sociales. No comenzamos las encuestas todavía, no comenzamos a medir la intencionalidad de voto. Esto no es una encuesta, no. Vale subrayarlo. Vale subrayarlo, pero sí es un análisis de los comentarios y de cómo los comentarios de los usuarios en las redes posicionan de forma favorable o no a una entidad. Y en ese sentido, Villar, pese a tener una menor presencia en redes sociales, tiene un posicionamiento mucho más favorable con respecto a Carolina y a Daniel Martínez. ¿A qué se debe esto? Bueno, principalmente porque lo que se ha hablado de él en redes sociales, alrededor de un 69% de los comentarios, los contenidos, son en favor de su candidatura, en apoyo, en respaldo, bastantes menciones de líderes como Amado, por ejemplo, en apoyo a la candidatura de Villar, y bastantes contenidos ciudadanos, ¿no? Mostrándole el apoyo, el respaldo a su candidatura, y por allí se manejaba incluso hoy una movilización en apoyo a él, que el día de ayer respondió diciendo que, bueno, que él quería esperar un poco el tema del plenario, que se decidiera en el plenario y se confirmara su candidatura. Eso es este viernes, todavía Sí, faltan 48 horas. pero está muy bien posicionado Villar de cara a lo que es el termómetro de las redes sociales. Por otro lado, una Carolina Cose que, si bien tiene mucha presencia en redes, no es muy favorable el contenido alrededor de ella. ¿Y por qué? Bueno, porque sigue arrastrando críticas, incluso en la campaña de lo que fueron las primarias en las presidenciales del Frente Amplio. Críticas que van en base a los costos delante de la arena, en base a lo que fue su gestión como ministra y sobre todo un tema de la simpatía que genera con algunos sectores o no del Frente Amplio y de la ciudadanía en general. Y por último, un Daniel Martínez que, bueno, en las últimas horas creció muchísimo su presencia en redes sociales, producto de este cambio de decisión, al tomar la iniciativa de formar parte de esta interna de cara a las departamentales. Y algo sumamente importante, el más criticado, solamente un 29% de comentarios favorables que solamente apuntan a la gestión que tuvo como intendente y demás, pero no hay mayor cosa que soporte eso y lo posiciona a él además como ese elemento que vino a romper la armonía con la que estaba creciendo la interna Frente Amplista. Bien, dos comentarios con respecto a la primera placa en la que quedaba claro que quizá Martínez estaba teniendo menos menciones. Vale decir que Martínez, hasta su reaparición oficial de ayer, desde que pasó el balotaje, salvo excepciones muy puntuales de cuestiones no político-partidarias, prácticamente se había llamado a silencio público. Es decir, era una figura que estaba como durmiendo la siesta o esperando a un costado del camino. Lo otro con respecto a la aprobación de Villar. Vale decir que de las tres personas mencionadas es la que menos politizada estaba hasta este momento y tiene en general una buena imagen vinculada con una gestión al frente de un hospital público que no está asociada a un partido político de forma directa, por lo menos, ¿no? Además, con Villar destaca algo. Las pocas críticas o el volumen de críticas que se le hace a Villar están directamente relacionadas con Daniel Martínez. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a las declaraciones que en su momento hizo Villar sobre el tema, pues, como lo que ha sido por ahora su eje de campaña, refiriéndose a la limpieza de Montevideo. Y bueno, quienes critican lo que comentó en su momento el candidato, automáticamente se refieren a la gestión de Daniel Martínez. Entonces, la exposición positiva de Villar, de una u otra forma, también afecta a Daniel Martínez porque, bueno, es la antítesis de lo que representa hoy por hoy Villar en esa interna Frente Amplista. Y es interesante lo que va a hacer ahora la estrategia digital y la estrategia de campaña para impulsar lo que va a ser la imagen de los tres candidatos, si se confirma después del plenario, para ver cómo cambian estas perspectivas y cómo a quienes no conozcan se den a conocer y que las imágenes y la imagen positiva se reafirme, crezca y bueno, se consolide por allí. Y ahora evaluar lo que pasa del otro lado de la calle con el tema de la coalición, que seguramente en este momento las redes están explotando. Entiendo que es trending Cabildo Abierto en este momento, así que algo bueno viene de análisis por allí.